Hoy quiero referirme en este video a un concepto que es fundamental en la física y en muchas otras áreas de la ciencia y la ingeniería. Me refiero al concepto de presión. Y particularmente he puesto aquí una pregunta que quiero contestar. ¿Por qué la presión es un escalar? Lo que quiero en este video es discutir la definición y justamente entender por qué en los libros de física se nos dice que la presión es un escalar. Y eso viene por lo siguiente. Si en el salón de clases preguntamos a cualquier alumno cómo se define la presión, la respuesta que seguramente vamos a escuchar es que la presión es igual a la fuerza entre el área. Esa es la respuesta que con certeza, te aseguro, escucharemos en el salón de clases. Pero si analizamos en detalle esa respuesta que está ahí, encontramos que hay aparentemente una contradicción. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Por qué la fuerza es una cantidad que conocemos en física que es vectorial? La fuerza es un vector. Y el área la entendemos como una cantidad escalar. Si te pedimos que midas el área del salón donde te encuentras, seguramente medirás el largo, el ancho y lo multiplicarás y darás un número. Es una cantidad escalar así vista. Por tanto, cuando nosotros dividimos un vector entre un escalar, o lo que es lo mismo, multiplicamos un vector por un escalar, perdón, aquí he puesto área, lo que quiero decir es que el área es una cantidad escalar. Cuando nosotros dividimos un vector por un escalar o multiplicamos un vector por un escalar, el resultado es un vector. Eso quiere decir entonces que visto así, la presión sería un vector. Sin embargo, no es lo que encontramos en los textos de física. En los libros de física se nos dice que la presión es un escalar. ¿De dónde viene entonces la aparente discrepancia entre decir que la presión es fuerza entre área, que debería ser un vector, cuando en los libros encontramos que la presión es un escalar? Es justamente lo que quiero explicarte aquí en este video, porque me he dado cuenta que ese pequeño detalle muchas veces no es fácil de entender a los alumnos. Bien, veamos entonces la definición de presión. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a considerar que tenemos una superficie, digamos que vamos a representar de esta manera, una cierta superficie S, cualquiera que ese sea. Y vamos a elegir un elemento pequeño de superficie. Digamos que aquí elegimos un elemento de superficie. Un elemento de superficie cuya área le vamos a llamar delta A. Pues resulta que en matemáticas, un elemento pequeño de superficie lo podemos representar por un vector. Un vector que vamos a escribir como delta A, que tiene la característica de que su magnitud, o sea, el módulo de delta A, corresponde justamente al valor del elemento de superficie. Es igual a delta A. Y cuya dirección es normal a la superficie y saliendo de ella. Resulta también que cuando nosotros vamos a calcular la presión ejercida por una fuerza, la única componente de esa fuerza que tiene efecto en la presión es la componente normal. Es decir, que si nosotros tenemos aquí un objeto cualquiera, y sobre ese objeto nosotros aplicamos una fuerza, esa fuerza tiene dos componentes. Una componente paralela a la superficie y una componente normal a la superficie. Solo la componente normal a la superficie interviene en la presión ejercida sobre esa superficie. Por tanto, dada una superficie cualquiera, la fuerza que interviene en el cálculo de la presión es una fuerza normal a la superficie. Siempre va a ser así. Una componente paralela a la superficie no ejerce presión sobre ella.
¿Qué sucede aquí entonces? Lo que sucede es que un pequeño elemento de superficie lo puedo representar por un vector delta A de magnitud igual al elemento de superficie, y la fuerza que interviene en generar la presión sobre esa superficie es normal a ella. Así como vemos entonces, los vectores delta A y el vector Fn son paralelos. Y como esos vectores son paralelos, entonces el valor de la presión se puede calcular a través de la cantidad escalar F. Voy simplemente a colocar F como el módulo de Fn entre delta A, de esta manera. Es decir, que la presión es en realidad el cociente que resulta de dividir el módulo de la fuerza normal entre la superficie, el módulo de la superficie, el valor del elemento de superficie. Si vemos entonces una definición precisa de presión, la definición sería que la presión, la voy a colocar aquí por la importancia que tiene, la presión es el valor, o es, vamos a ponerlo directamente, es la magnitud, eso es importante, la magnitud de la fuerza normal por unidad de área. Así es que deberíamos definir la presión, la magnitud de la fuerza normal por unidad de área. Y al decir magnitud de la fuerza normal, ahí hay dos cosas importantes. Primero, la magnitud de un vector es un escalar, y al decir fuerza normal, estamos entonces aseverando que esa fuerza es paralela al vector que representa el elemento de superficie. Y por tanto, puedo obviar el carácter vectorial y definir la presión de esa manera. En sentido estricto, la definición típica que escuchamos en el salón de clase, presión es igual a fuerza entre área, es estrictamente hablando incorrecta. La presión no es fuerza entre área, porque eso sería un vector. La presión es la magnitud de la fuerza normal, que ya es un escalar, por unidad de área, donde el área de ese elemento es la magnitud del vector que representa a ese elemento de superficie. Visto así entonces, esta F puesta aquí es un escalar, este delta es un escalar y la presión entonces es un escalar. Esa es la razón física por la cual la presión es efectivamente una magnitud escalar, porque no es fuerza entre área, es magnitud de la fuerza normal por unidad de área, y ahí ambas cosas sí son escalares. Bien, dicho eso, espero que ese concepto importantísimo en la ciencia, en la física, en la química, en la biología, en la ingeniería, pues haya quedado ahora claro. Hayamos podido contestar esta pregunta, ¿por qué la presión es efectivamente una magnitud física escalar? Bien, para completar el video, quiero aquí discutir, colocar algunas de las unidades de presión típicamente utilizadas. La presión es una magnitud física que medimos en muchas unidades distintas, dependiendo algunas veces del área en la cual estamos trabajando. Una unidad de presión muy conocida es la atmósfera, que se refiere justamente a la presión que ejerce la atmósfera terrestre. Otra unidad de presión es el pascal. El pascal es la unidad de presión en el sistema internacional. Si la fuerza la medimos en newton, el área en metros cuadrados, entonces newton sobre metros cuadrados es la unidad de presión del sistema internacional y le damos el nombre de pascal. También la presión la podemos medir en milímetros de mercurio, muy utilizada por ejemplo en el caso biológico, cuando medimos la presión en el corazón. Los valores que se están dando ahí, cuando te dicen que la presión es 120/80, se refiere a 120 milímetros de mercurio como presión sistólica y 80 milímetros de mercurio como presión diastólica. También la presión la medimos en torr, es otra unidad, también la podemos medir en bar.
es otra unidad. El bar, por ejemplo, se utiliza mucho en el campo de la meteorología. Y hay otras unidades de presión que se pueden utilizar. Por ejemplo, en mi canal hay un video cuyo link te voy a dejar en este momento para que lo consultes si es de tu interés, donde se haga una discusión de la presión medida en centímetros de agua. El centímetro de agua es una unidad de presión que se utiliza en el campo de la biofísica para medir la presión intrapulmonar, por ejemplo. ¿Qué equivalencias podemos recordar entre esas cantidades que están ahí? Por ejemplo, la atmósfera, que es una unidad muy utilizada. Una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascal. Esa equivalencia es una equivalencia importante. Pero una atmósfera también es igual a 760 milímetros de mercurio. Esa es otra equivalencia que podemos establecer. Y tenemos, por ejemplo, que un bar es igual a 1.0 exactamente por 10 a la 5 pascal. ¿Ve la diferencia? Un bar y una atmósfera son muy cercanos, pero una atmósfera es exactamente 1.013 por 10 a la 5 y un bar es 1.0, así cerrado, por 10 a la 5 pascal. También en el caso de la equivalencia entre torr y milímetros de mercurio, 1 milímetro de mercurio es lo que llamamos un torr. Es decir, que un torr es justamente la presión ejercida por una columna de mercurio de 1 milímetro de altura. Por tanto, 760 milímetros de mercurio son 760 torr. Esas son algunas equivalencias que podemos establecer. También la presión en el sistema inglés, por ejemplo, se mide en libras por pulgadas cuadradas. Entonces, en el caso de la atmósfera, una equivalencia que tenemos es que una atmósfera es igual a 14.7 libras por pulgadas cuadradas, que es la unidad de presión en el sistema inglés. ¿Dónde utilizamos esto? Por ejemplo, cuando ponemos aire al neumático de nuestro auto, la presión ahí normalmente se acostumbra a medir en libras por pulgadas cuadradas. Cuando tú dices que te pongan 32 libras de presión al neumático, en realidad te estás refiriendo a 32 libras por pulgadas cuadradas. Nota tú que 32 libras por pulgadas cuadradas es un poco más de 2 atmósferas de presión. Es la que estás poniendo en el neumático de tu automóvil. Bien, he discutido entonces aquí un concepto físico relevante en la ciencia, el concepto de presión. Y particularmente quería contestar esta pregunta: ¿por qué la presión es un escalar? Una pregunta que me he dado cuenta a lo largo de muchos cursos de física que los alumnos no entienden muy bien. Por esta definición de fuerza entre área, aparentemente hay una incongruencia ahí. En realidad no lo es, no lo hay. Es cuestión de entender realmente cómo es que se define la presión. La definición correcta es la magnitud de la fuerza normal por unidad de área, entendiendo que el área la puedo representar como un vector. Esa es la idea básica. Y aquí te muestro algunas equivalencias importantes. Espero pues que este video te sirva en la comprensión de este concepto, te sirva en tu curso de física. Ojalá te haya gustado la explicación. Si es así, no me queda más que pedirte que le des like. Como siempre, invitarte a que me sigas en mi canal Modesto Fismat.